Pero es que este tema de la persona pobre que le entrega el trabajo, la vida, el alma, tiene una connotación mucho más profunda. Y es que nosotros también tenemos que entregar nuestra alma todos los días al Creador. Cuando nosotros hacemos el Kriyat Shema la mitad todas las noches, hacemos esa entrega. Y se la entregamos básicamente para rendir la cuenta del día. Cada día está regido por una sefirá. Corresponde una sefirá que podemos ver las correspondencias en el Sefer Yetzirah o cualquiera de los otros libros donde mi maestro lo menciona. Tenemos 7 sefirot, 7 días de la semana. Y nosotros tenemos que alimentar como pago todos los días también a nuestra alma. Cuando no tenemos esta conciencia de meditar, hacer tefilá, sobre todo la tefilá, básicamente nuestra alma está desnutrida. Cuando nosotros no hacemos esta nutrición todos los días, cuando nosotros no entregamos en la noche nuestra alma, lo que sucede es que se interrumpe el flujo divino que desciende a la vida de la persona. Es como si se creara, dice el Zohar, una mancha en su alma. Y pregunta, ¿cuántas personas realmente alimentan su alma? Es decir, ¿cuántas realmente pagan ese salario todos los días? Y ha explicado mi maestro en una connotación paralela que ese jornalero que cobra su salario diario es Metatrón. Nosotros alimentamos a Metatrón a través de la oración de la Amida que hacemos todos los días por la mañana. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Quiénes alimentan su alma? ¿Quiénes realmente entregan su alma? ¿Y quiénes realmente pagan fruto a ese jornalero para efectos de que esa fuerza esté disponible también para la persona? Secreto muy importante. La frase que conocemos en esta parashá, en Vayekra, capítulo 19, versículo 14, dice, no maldecirás al sordo, ni pondrás un obstáculo frente al ciego. Y es obvio que aquí hay una regla de ética general. Por supuesto, no vamos a maldecir a una persona que no oye y no vamos a ponerle un obstáculo a alguien que no ve. Sin embargo, vamos a ver el significado profundo de esto. Quiere decir que uno que maldice a otro que está frente a él y lo avergüenza, la sangre sube a su cara de esta persona. Y ese acto de enrojecimiento de la cara de la persona que es avergonzada es como si hubiera derramado sangre de esa persona. Y sabemos que el derramamiento de sangre es un cortocircuito muy fuerte. Ese discurso de esa persona que finalmente avergüenza a otro, asciende. Es como si sus palabras ascendieran y ese discurso lo va a acusar. La razón por la cual esto tiene relación con este ordenamiento es porque cuando una persona maldice a otra, piensa que el sistema creador no lo escucha. Piensa que simplemente es él y la persona. Sin embargo, son numerosos los ángeles destructivos que son unidos a través de este sonido de lo que hace para avergonzar a la otra persona. Pues no hay una sola palabra, dice el Zohar, emitida por el hombre que no tenga sonido. Entonces, esas palabras son literalmente como si fueran flechas que salen de la boca de esa persona y regresan a ella misma para castigarlo. Pero lo más importante es que esas palabras alimentan las clipot. Por lo tanto, aquel que emana un discurso dañino por su boca, lo único que está haciendo es dañarse a sí mismo. De la misma forma, una persona que no sabe interpretar la ley, es decir, la Torá, y esta es guiada por una persona que no tiene conocimiento halágico, que no conoce los preceptos, que no conoce las reglas,
y simplemente de su interpretación explica algo de la Torá sin saber y ocasiona su error de esa persona que le escuchó, es como si ocasionara que un ciego tropezara. Voy a poner un ejemplo. Una persona ha escuchado del Shabbat, toma la Torá, toma la Biblia y le dice a otra, pero mira, esto es un mandamiento que fue de la época de Moisés, por lo tanto ese mandamiento ya no aplica. Ahora nosotros estamos por la fe, por la misericordia, por la bondad de Dios, lo que tú quieras. Pues esa persona que ocasiona el error de la otra, para que la otra no haga Shabbat, es como aquel que hiciera que un ciego tropezara, puesto que en su ignorancia afirma y conduce a la otra a cometer un error. Por eso es muy peligroso simplemente tratar de interpretar los ordenamientos de la Torá en el sentido literal, sin conocimiento halágico, pues una transgresión mal hecha, aconsejando a aquella persona que cometerá un error, es algo que le van a cargar esa imputación de ese error directamente a quien mal aconsejó. Porque una persona que camina rectamente por la senda de la Torá y se afana en la Torá apropiadamente, esa persona sí tiene una porción buena y permanente en el mundo por venir. Por lo tanto, aquel que aconseja de forma correcta, emanando de su boca lo acertado, todo lo que es dicho a través de su boca, es como si esas palabras volaran en el mundo y ascendieran muy alto. Es, dice el Zohar, como si adornara la corona santa. Es decir, como si se bañara en el río, dice el Zohar, que es Biná. Luego entonces, esa luz celeste sale y adorna esa persona. Por lo tanto, las palabras de Torá, cuando una persona habla de los secretos del cielo, habla de los preceptos, esas palabras van directamente a Biná. Y es como si se bañara en esa luz de Biná. Por lo tanto, todas sus sefirot se llenan de esas palabras también. Y así como para el que habla mal o equivocadamente, esas flechas le regresan, pues aquí son esas palabras que generan una luz celeste. También esas palabras regresan a través de ese influjo que genera en Biná a favor de esa persona. En conclusión, lo que aprendemos de esto es que la persona no debe alterar o intentar interpretar sin el conocimiento correcto las palabras de la Torá, pues al momento de emanarlas equívocamente en su boca, son como un obstáculo para las demás personas. Esto me recuerda mucho una expresión de mi maestro, que todos sus alumnos recordamos, que es: no pongas en mi boca palabras que yo no dije. O tú estás poniendo palabras que nunca he dicho en mi boca. La razón es porque tenemos que cuidar mucho la precisión de nuestras palabras para no generar una interpretación equivocada. No obstante, cuando una persona desea con todo su corazón aprender Torá, pero no encuentra a alguien que le enseñe apropiadamente, es decir, no encuentra un buen maestro, a pesar de todo, Akadosh Baruj Hu se regocija con esa persona por el amor y el deseo que le tiene. Y por lo tanto, en el momento apropiado, le aparecerá el maestro adecuado. Y esto fue lo que a mí me sucedió. Yo también tuve muy malas guías, muy malas enseñanzas, y me generaban mucha confusión, mucho inconfort, una situación poco confortable. Pero era tanto mi deseo que en la gran piedad del Creador tuve la oportunidad de conocer a mi maestro en un momento que fue apropiado. Aprendemos entonces que aunque la persona no sepa de Torah, Akadosh Baruj Hu le va a mandar un maestro por su deseo de aprender. ¿Qué aprendemos aquí? Que el deseo por acercarse al Creador es la clave. Dice en Malají capítulo 2 versículo 6, la Torah de la verdad estaba en su boca. Pero ¿cómo puede decir que la Torah de la verdad? Pues ¿qué? ¿Hay una Torah de la mentira? Pues la respuesta es sí.
Cuando una persona no conoce las instrucciones halágicas, está dando información falsa. Por lo tanto, su Torá es una Torá de mentira. ¿Y qué pasa? Que el que aprende de esa persona, lo que está aprendiendo es una mentira. Por eso es que hay que, como dice mi maestro, prepararse mucho, mucho, mucho para poder atraer y enseñar correctamente. Vuelve a repetir el Zohar que es el árbol de la vida, que el Zohar es propiamente ese árbol de la vida, por lo que aquellos que estudian sus secretos atraen mojín, es decir, los cerebros de arriba. Se atraen a sí mismos una curación para el alma. De aquí la gran importancia que uno necesita estudiar profundamente la Torá, pero también uno necesita estudiar los secretos del cielo para poder enseñar y despertar el interés de otras personas que desean en su corazón estudiar. Y es precioso cuando una persona se acerca para que uno pueda enseñarle, pues las enseñanzas es uno de los elementos más bonitos para poder compartir con alguien más. Y aún aquellas personas que no están en el camino correcto, al enseñar a esas personas, tarde o temprano, se les va a llevar a estudiar por la senda correcta y para su propio bien, que es lo más importante. Por lo tanto, nosotros no enseñamos Torah para que la gente sea más sabia. No, es para su propio bien, para que no sufra un karma duro y tenga una vida feliz. La frase, no harán para ustedes injusticia, un error. La frase que viene en Vayikra, capítulo 19, versículo 15, dice, no harán ustedes injusticia en el juicio. Y obviamente también puede leerse en el sentido literal. Nosotros no vamos a hacer una injusticia en un juicio. Pero hay dos aspectos que se mencionan aquí que son los secretos. Se utiliza la palabra injusticia, por lo cual está el concepto justicia, y en el juicio, por lo tanto, está el concepto juicio. Justicia, tzedek, se refiere a misericordia. Y juicio es rectitud o malhut. Y uno suaviza a la otra. Cuando la rectitud o el juicio es activado, juzga a todos colectivamente y por lo tanto inhibe o elimina. No hay misericordia o tolerancia a esta. Cuando la justicia es activada, entonces hay misericordia. La justicia es el sendero que conecta con la Sefirá Yesod, donde se encuentra el Tzadik. Y Malhut es donde se encuentra el juicio. ¿Y qué es justicia? Justicia no es otra cosa más que la difusión y enseñanza de los secretos del cielo. Aquí la Parashá Kedoshim nos está hablando de la importancia que tenemos nosotros, si se fijan, en no maldecir al sordo, no hacer tropezar al ciego, en llevar a la persona por la senda correcta. Es decir, en nosotros impulsar que otras personas también sean kadosh, que otras personas también reciban esta enseñanza para que no se active el juicio. Y sin embargo, nosotros cuando enseñamos, lo que estamos haciendo en forma pura es activar la misericordia. Pues ahí, en Malhut, cuando hay enseñanza de los secretos del cielo, no se activa el juicio. Porque ahí es donde está Akadosh Baruj Hu en el lugar de la justicia, que ya explicamos, es la enseñanza y difusión de los secretos del cielo. Cuando rectitud y justicia, repito, cuando rectitud y justicia están juntos, eso es llamado el trono de Akadosh Baruj Hu. Es decir, aquel que sabe unir el sendero, Yesod Malhut. Y aprendemos una regla que a veces no nos es fácil de comprender, porque implica la corrección de un error. Esto es difícil de entender, pero muy necesario. Digo difícil no porque el concepto sea complejo,
sino porque muchas veces no gusta. Cuando una persona comete una transgresión, es un precepto, es una obligación que aquel que ve que el otro comete una transgresión a un precepto, debe corregir a esa persona, ya que si no le corrige, la persona que se da cuenta del error carga con ese error como si él lo hubiera cometido, aunque lo haya hecho la otra persona. Esto, por supuesto, implica un principio de unicidad y de responsabilidad entre los unos con los otros. Nos explica que originalmente, cuando vemos que hay un error de un precepto en otra persona, por ejemplo, se equivocó en una verajá al momento de comer, iba a decir Baruch atah Amonai Eloheinu melech haolam borei peri adamá, y resulta que lo que tenía en la mano era una naranja. Adamá es para la tierra y la naranja es un árbol. Entonces, nosotros debemos reprender a esa persona en secreto. Sin embargo, si la persona no pone atención, no cambia, no corrige su error, no se arrepiente, nosotros debemos, según el Zohar, reprenderlo abiertamente entre sus compañeros y decirle: ten cuidado porque esa verajá no es así. Sin embargo, si la persona no presta atención, no se arrepiente, dice el Zohar, se le debe reprender públicamente delante de todos. Pero si a pesar de eso no se corrige, se le deja ir y literalmente se le deja hacer lo que se le venga en gana y no se le reprende más. En ese momento, la persona que está reprendiendo a la otra ya no carga el error de la persona. ¿Por qué? Ha encontrado 3 formas de cómo decírselo, ya no es su responsabilidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque la forma de reprender a la otra persona, esa represión que se hace a la otra persona, evita que el castigo que venía por el error que cometió ante su negligencia, no le venga ese dolor, ese castigo, esa represalia. Sin embargo, se aclara que cuando una persona es tímida, uno debe hablar indirectamente el error o de la situación que fue equivocada. Nunca enunciarle de forma frontal su error para no avergonzarle. Por ejemplo, puede decir: debemos de tener cuidado cuando decimos las verajot, porque una verajot mal hecha no debe ser. Pero no le está diciendo frontalmente que se equivocó. Después, cuando una persona es tímida, si no hace caso, se le debe decir en forma abierta: estamos cometiendo errores al decir una verajá, por ejemplo. Y después se le debe decir públicamente. Y nuevamente, en caso de que no cambie o no se arrepienta, ya no se le reprenderá más. Sin embargo, la regla general es que no debe mencionarse en público la transgresión o el error que cometió. Ni tampoco se le debe de imputar a la persona ese error. Esa es una responsabilidad directamente de Akadosh Baruj Hu. Ahora el Zohar habla de la frase yo soy Él. Esto está en Yeshaya, Isaías, capítulo 43, versículo 10. ¿Por qué el Creador tendría que hacer esta aclaración? Yo soy Él. Bueno, nos explica el Zohar que esta frase, la expresión yo, se refiere a Jacob, que constituye Zerampín. Y la palabra Él se refiere a Malhut. Por lo tanto, ellos dos unidos, Zerampín y Malhut, son el propio Akadosh Baruj Hu que se manifiesta a través de su Shejinah, porque cuando Zerampín y Malhut están unidos,
La Shejinah es la manifestación de los mundos superiores que alimentan todos de Irampín. Ahí entendemos que está todo contenido en uno y no hay otro además de Él. Por eso dice, yo soy Él. Es decir, cuando Serampín y Malhut están unidos, toda la shefa, toda la abundancia surge en una total llenura de las diferentes sefirot. Por lo tanto, todo está contenido en uno y no hay otro además de Él. Y ahora aquí nos da una explicación realmente fascinante. Nos enseña que la creación no tiene una sola cosa que no tenga una fuerza superior, que eso que exista, crezca o se mueva, no esté dirigido por esa fuerza superior. La expresión que dice es que incluso una hoja de un pequeño pasto tiene una fuerza superior que le dice crece. Es decir, hay una estrella, una fuerza superior que le dice crece. Entendemos un precepto importante de no mezclar, y esto tiene una profundidad tremenda. Dice que no deberás de mezclar dos semillas, no deberás de sembrar dos semillas en el mismo sitio. ¿Por qué razón? Porque se crea un híbrido y esto genera una confusión celestial. Por lo tanto, todo lo que ocurre en el mundo inferior se mueve por medio del juicio. Lo voy a volver a repetir porque esto es clave. Todo lo que ocurre en el mundo inferior se mueve por medio del juicio. Y todo es sustentado por juicio. Es decir, viene de una fuerza de un mundo superior y se manifiesta en el mundo inferior a través de lo que llamamos juicio. Cuando la Torá empieza y dice Bereshit bara Elohim, es decir, el mundo no fue creado por Yudke Vavke, la misericordia. Fue creado por Elohim, un estado de juicio. Pues todo lo que ocurre a nivel del mundo inferior está generado, movido, actuado, existe a través del juicio. Por lo tanto, todas las cosas del mundo inferior están gobernadas por lo que llamamos caudillos, o bien en hebreo, zarim, y una ley superior. ¿Qué es esto de una ley superior? Vamos a profundizar. Entendemos que todo movimiento o toda opción de acción que ocurre en el mundo inferior es consecuencia primeramente de una ley celestial. Dado que todo está sujeto a esa ley celestial, entonces son llamadas leyes. Aprendemos que entonces hay una ley superior que tiene un efecto en el mundo inferior. Como esta fuerza viene del mundo superior, por eso son llamadas leyes del cielo. Esto es un concepto importantísimo, porque hablamos de las leyes del cielo porque reconocemos que hay una fuerza que viene del mundo superior y que genera una reacción dentro del mundo inferior a través de lo que llamamos juicio. Aclaramos que el pueblo de Israel es justamente la columna central, o sea, Zeirampín, que tiene gobierno sobre las leyes del cielo, por lo que el pueblo de Israel tiene influencia por encima de los zarim. Cuando se mezclan diferentes especies de plantas o animales, por ejemplo,
tenemos el caso de un caballo y un burro. Si nosotros juntamos un caballo con una yegua, pues salen caballitos. Y si juntamos un burrito con una burrita, pues salen burritos. Pero si nosotros mezclamos un caballo con una yegua, un caballo con una burra, sale una mula. Ya no puede volver a reproducirse esa mula. Se genera una mezcla de lo que es un caballo y una burra. Pero, ¿qué pasa? Es como si se cortara la fuerza que viene de esa entidad celeste. Cuando se mezclan diferentes plantas o animales, es como si se le arrancara la fuerza de su posición original a ese elemento superior. Luego entonces ya no hay un control de esa fuerza desde Serampín. A eso se refiere el no mezclar especies y no mezclar lana y lino, lo cual también significa no mezclar los elementos celestes con aspectos que son paganos. Esto tiene relación con la frase: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si observamos, en esa frase hay bien y mal. Y dice: porque el día que comas de este, seguramente morirás. ¿Cuál es la mezcla? Ese fue exactamente el momento en que el alma se mezcló con el cuerpo. Son condiciones e inteligencias opuestas. La explicación de esto es muy interesante, porque precisamente a Adán y a Jabá se les dio esa instrucción para que no comieran de ese árbol, es decir, no adquirieran la inteligencia de un cuerpo, sino antes tener control de la inteligencia celestial, es decir, del alma. Por eso, esta instrucción era hasta después de Shabbat. Hasta que la persona no tiene control a través de su alma, no va a tener control de su cuerpo. Por eso es que el Shabbat implica una serie de restricciones, porque nosotros actuamos, ya lo he dicho, como un ángel. No tenemos acciones físicas. Aprendemos precisamente a prescindir de muchos aspectos del cuerpo y el desarrollo de la contención. Ese momento, repito, del árbol del bien y del mal, es cuando el alma se mezcló con un cuerpo. Vamos a profundizar. Todo el universo contiene leyes que están gobernadas por esa ley celestial, la cual al final actúa o mueve las cosas a través de juicio, a través de Geburá. Para mover una roca se necesita fuerza, se necesita Geburá. Para mover la mano, para hablar, para pararse de la cama, para dar un paso, para encender el coche, para poder cocinar algo, necesitas Geburá. Eso es lo que lo mueve. Cuando nosotros actuamos de forma correcta, de acuerdo a esa ley celestial, entonces también actuamos de forma correcta de acuerdo a esa ley de juicio. Luego entonces, esa persona se atrae un espíritu, es decir, una fuerza, que reposa sobre esa persona y le prospera en ese sentido. Por eso es que cuando una persona hace lo correcto, no tiene una reacción en contra. Pero cuando la persona actúa en una forma que no es apropiada, lo que ocurre es que hay otro espíritu, otra fuerza, que viene en contrapartida a reemplazar la acción que fue incorrecta de una forma igual. Y entonces ese espíritu es atraído y también reposa sobre la persona porque es
ninguna otra cosa más que el reflejo de todo lo contrario que ocasionó esa persona. Es decir, es una respuesta del otro lado. Pero entonces, hay una frase muy curiosa que está en Mishlei, capítulo 31, versículo 13, que dice: ella busca lana y lino. ¿Se refiere a una mujer que busca lana y lino? Si son contrarios. No, se refiere a la Shejina, pero en un sentido muy diferente, que busca a aquel que ha hecho esta mezcla equívoca para corregirlo. El Zohar dice para castigarlo. Es decir, la persona que hace esta mezcla inapropiada, le viene un juicio en el sentido contrario. Aclara que esto no aplica, por ejemplo, en el caso de las cosas que son kadosh, es decir, santas, las cosas que están del otro lado. ¿Por qué? Porque del lado de Atzilut no hay juicio. Por lo tanto, en los tzitzit, por ejemplo, en el talet, sabemos que en los tzitzit puede haber hilos de lana y lino. ¿Pero por qué están mezclados? Si ya sabemos que la lana representa un estado de vida de un animal, y el lino de una planta, un estado de una estructura. Porque hay una perfección o completud en el nivel que es Kedoshim. Aquellas cosas que están del otro lado, lo que le llaman del otro lado de la cortina, ahí hay un equilibrio total. Ahí no hay un estado de juicio. Por eso ya sabemos que en el templo había mucho oro, y sin embargo el oro representa din, rigor. Pero eso no ocurre dentro del templo porque ahí no hay un efecto de juicio. Todos los servicios son llevados en perfección. Pero allá afuera, cuando no hay ese equilibrio, entonces se pega un espíritu que no debería de tener, es decir, del otro lado. Por eso viene una reacción que persigue ese espíritu y le viene juicio exactamente en el sentido contrario de la persona. ¿Dónde podríamos comprobar en la historia de la Torá este asunto? Es en la historia de Caín y Abel. Caín y Abel. Puesto que Caín venía del otro lado. Caín no era hijo de Adán, ya lo hemos explicado. Era una mezcla híbrida que ocurrió porque él no era un hijo legítimo de Adán y Javá. Caín era un hijo de Javá y la serpiente. Sin embargo, cuando viene junto con Jebel, ambos, dice, trajeron sacrificios. Pero los sacrificios no estaban juntos, no estaban unidos. Jebel por su lado, Caín por su lado. Jebel por su lado representaba el lado de la santidad, que era un hijo legítimo de Adán y Javá, y Caín representaba esta mezcla híbrida. Caín por eso hizo un sacrificio vegetal, que representa el lino. Está asociado con aquello que es muerte. Y Jebel trajo un sacrificio de lana, de vida, es decir, de los primogénitos de sus ovejas. También la halajá nos enseña que no debe arar un buey y un asno juntos. Se refiere a que el aspecto del buey representa el lado de la santidad. Y esto ya hemos hablado de lo que representa el aspecto de buey, águila, hombre, etc. Y el asno, por el otro lado, representa el lado de la contaminación. Aprendemos que en las entrañas de Javá, estas entrañas de ella, sí tenían una relación directa tanto con Caín como con Jebel. En las entrañas de Javá estaban los opuestos. Y esa es la causa que hubo que en estas dos especies ningún beneficio llegó al mundo. Todo esto se perdió. Hasta el día de hoy, todavía hay una fuerza destructiva que subyace a la relación de Caín y Abel.
De la misma forma, Caín representa el cerebro izquierdo, la lógica, y Jebel representa la intuición. Son dos elementos totalmente contrarios que no pueden ser mezclados el uno con el otro. Pero entonces, pregunta el Zohar, ¿por qué el sacerdote vestía su túnica de tela blanca cuando esta tela era de lino? Y era blanca, y la blanca, pues lo blanco representa misericordia, y el lino representa juicio, alude al otro lado. La respuesta es que esta tela y la túnica blanca era utilizada cuando el Cohen Gadol estaba trabajando en el altar, limpiando la ofrenda quemada. Y esa ofrenda quemada se hacía con la grasa quemada del animal, que representa la conexión con la idolatría. La grasa representa el orgullo. Conecta con la idolatría y los malos pensamientos. Por lo tanto, cuando una persona presentaba una ofrenda quemada, era por haber tenido malos pensamientos. Ahí está la explicación. La túnica es de lino para que no se mezclen esos malos atributos en el proceso de limpieza de esa ofrenda. Es decir, implica un proceso de expiación de las transgresiones del hombre. ¿Qué queremos decir? Que el otro lado actúa también cuando es necesario, cuando la persona tiene que expiar un error. Por eso es que realmente las fuerzas del mal no son tan malas. Más bien es el sparring, es el contrario que viene a corregir los errores que existen en la persona. Nos explica esta parashá en Vayikra, capítulo 19, versículo 23, que cuando hayan plantado toda clase de árboles para alimento, no se deberán consumir esos frutos sino hasta el 4º año, donde el fruto sería consagrado para alabar a Hashem, a Kadosh Baruj Hu. ¿Y por qué nos dice entonces la Torah que tenemos que esperar hasta el 4º año? No tiene que ver con esperar a que el arbolito crezca y demás. Digo, sí, obviamente hay reglas de agronomía, pero el significado de esto es que la tierra donde están estos árboles, esa tierra es Malhut, que no produce nada porque es estéril, no produce nada de forma completa o perfecta hasta después de 3 años. Significando 3 años las 3 columnas, Gesed, Geburah y Tiferet. Y hasta después que hayas unido esas 3 columnas, entonces Malhut es perfeccionada, ya que el 4º año representa Malhut, la congregación de Israel, que es emparejada con Akadosh Baruj Hu cuando se une a Zeirampín. De igual forma, Malhut también es la gota de semen, que no es perfeccionada si no existen las meditaciones correspondientes. Eso significa que el 4º año es consagrado el fruto para alabar a Hashem. Está hablando del 4º año de Malhut, la 4ª pata del trono, para que Akadosh Baruj Hu se siente en el trono. En ese momento es cuando hay perfección arriba y abajo, es decir, la perfección desde Nampín y Malhut. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que hasta que las cosas no son perfeccionadas arriba, está prohibido tomar provecho de algo abajo. Aprendemos que todos los problemas se resuelven en el mundo de arriba, no en el mundo de abajo. Hasta que no hemos hecho la conexión correspondiente para meditar, para dirigir nuestros pensamientos y dirigir nuestras emociones a través de lo que nos enseña la Cábala, entonces no podemos actuar. Si actuamos, será una acción incompleta, es decir, inmadura. Ese fruto no está maduro. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón? Se adelantaron, no estaban maduros. ¿Qué le pasó a Adán y Javá? Se adelantaron, no estaban
completos. Por eso es que el hombre no es que sea malo, es que simplemente no está maduro, está muy verde. Cada vez que nosotros esperamos rendir un fruto que no se ha perfeccionado, sea ese fruto una relación de pareja, de familia, un negocio, cualquier acción que no sea perfeccionada primeramente arriba, también fracasará abajo. ¿Por qué razón? Porque ya explicamos que la ley celestial tiene otras leyes que rigen con juicio abajo y que no hay una ramita de césped, una hojita de pasto que actúe, que crezca, sin que una inteligencia superior le diga crece. Por lo tanto, cuando nosotros actuamos o emprendemos algo abajo sin conectar arriba primero, quiere decir que va a fracasar porque queda sin autoridad arriba y porque abajo es un estado de juicio donde no existe autoridad sobre ella. Un ejemplo es que aquella persona que come sin hacer la respectiva verajá, bendición, es decir, no hace una conexión con el mundo de arriba. Come sin haber hecho la unión respectiva, por lo tanto, come en vano. Esa comida no le será de provecho a su alma. Solamente está alimentando el cuerpo, como si fuera, literalmente, una bestia. De la misma forma, quien hace una bendición de palabra, pero no conoce la intención respectiva, no tiene ninguna fuerza su palabra. Por el contrario, se considera una bendición en vano. Igual también, quien reza sin intención, lo que está haciendo es pronunciar el nombre de Hashem en vano. ¿Qué significa entonces pronunciar el nombre de Hashem en vano? Cuando no hay la kavaná correcta, no hay una conexión con las palabras que están pronunciándose. En una verajá, eso se llama verajá levatala. Y enseña una regla muy importante. Y es que debemos ponernos de pie cuando entra un estudioso de la Torá frente a nosotros. Un estudioso de la Torá representa la imagen celestial del sacerdote celestial que hay en él. Más cuando es un estudioso de los secretos del cielo, que es de la Torá oral, pues ese estudioso representa al anciano celestial y el Padre celestial, es decir, Jochma. Porque ya sabemos que sabio se dice Jajam, que viene de Jochma. Por lo tanto, aprendemos que uno debe ponerse de pie frente a un rollo de Torá. Cuando se alza la Torá, se saca la Torá del Aarón, la gente se pone de pie. La Torá representa la Torá escrita, Zerampín. Pues también uno tiene que ponerse de pie frente a un estudioso de Torá que es considerado la Torá oral, Malhut. Y asimismo advierte el Zohar de la importancia que la persona debe prepararse y estudiar antes de llegar a la ancianidad. Mucha gente está ocupada toda la vida y dice, sí, cuando me retire voy a estudiar Torah. Pues esto está mal. Cuando la persona se prepara, esto le lleva a hacer teshuvá antes de llegar a su vejez. Pues esto le hace hacer las correcciones en el proceso de vida. Ya que cuando la persona llega a un estado senil, ya no puede hacer teshuvá. Porque ya tiene muchas limitaciones físicas y muchas limitaciones. Por lo tanto, ya no conoce la forma de cómo corregir esos errores que ocurrieron en su juventud. Ya no le cuenta como mérito. ¿Qué explicamos? Pues que el Creador desea muchísimo unirse a los justos. Y esto está escrito en Tehilim, el primer salmo, Tehilim 1, versículo 6, que dice: porque Hashem conoce el camino de los justos,
pero el camino de los perversos perecerá. Esto desea una explicación importante. Akadosh Baruj Hu quiere unirse a los justos para defender a los justos, beneficiarlos, protegerlos y participar con ellos en todo. En el caso de los perversos, es que ellos perecen por sí mismos, porque simplemente no tienen ningún acompañamiento, ni conexión alguna con el Creador. Literalmente, es como si estuvieran muertos. Pero pregunta, ¿por qué a veces está escrito un camino y a veces una senda? Nos dice que la senda de los justos, la senda de la Torá, el camino de tal. ¿Cuál es la diferencia cuando aparece la palabra un camino o una senda en la Torá? Nos explica que un camino es por donde todos los pies corren y pasan, pero una senda es un sendero realmente abierto que no ha sido recorrido mucho por la gente. De ahí el senderismo, ¿no? Ir a explorar esos lugares que no son tan habitados. Por eso se habla de la senda de los justos, porque son muy poquitos los que transitan por esa vía. Por eso está escrito, la senda de los justos es como la luz del sol en el amanecer, que brilla más intensamente cuando llega a la altura del mediodía. Eso está en Mishlei, capítulo 4, versículo 18. Porque los justos son aquellos que estudian los secretos en la madrugada hasta el amanecer, donde muy poquitos se paran a la madrugada y están estudiando, mientras la gran mayoría siguen el camino de la noche y duermen. Porque los justos son los que estudian los secretos de madrugada. Esos son los que unen la luz de la conciencia que brilla durante la noche hasta el amanecer y la unen con sus oraciones hasta el mediodía. Pocos son los que denotan este amor por el Creador. Y pocos son los que logran a través de este sendero albergar la esencia del Creador dentro de ellos. Es decir, ser Kedoshim, excelsamente santos, del otro lado. Y esos pocos son los que en su actuar se deleitan y también deleitan al Creador.